pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Escuela de Obreros para la Cosecha. Yo sigo sumamente contento, hermanos, feliz al verles a ustedes perseverando en la búsqueda del reino de los cielos, de esa verdad preciosa, absoluta de Dios para los hombres, hermanos, especialmente para nosotros, sus hijos, que ese bendito Espíritu Santo nos permite con sabiduría y con poder discernir, entender que es así y nos guía a esa verdad, hermanos. Hoy estamos en el tema número 34, hermanos. Estamos ya también camino a concluir la tercera etapa de este básico discipulado de nuestra Escuela de Obreros. Estamos en la etapa de los principios del liderazgo, hermano. Y hoy veremos, le decía la lección número 34, que se refiere a echando fuera demonios. De manera que usted ya entenderá fácilmente cuál es el tema, pero vamos a escudriñar un tanto la Escritura para que nosotros podamos tener la sustentación, la base bíblica, la verdad de Dios en nosotros, hermano, y que la pongamos por obra. Yo le ruego que se ponga de pie, hermano, y que le demos gracias a nuestro bendito Dios Todopoderoso. Digamos ahí, hermano, de pie donde está: Padre Santo, mi buen Señor, Papito lindo que estás en los cielos, oh mi Rey precioso, en el nombre todopoderoso de Jesucristo tu Hijo, te damos gracias este día, porque tú nos permites estar acá, Señor, con vida, recibiendo, Señor, de tu provisión espiritual, de tu provisión material. Y es que estamos agradecidos por todo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, porque nos has traído acá, Señor, con el propósito de enseñarnos, Señor, de tomarnos de la mano y llevarnos a hacer tu voluntad. No nos has traído simplemente a enseñarnos una teoría, Señor. Nos has traído a enseñarnos cómo vivir, cómo desempeñarnos dentro de tu reino de los cielos acá en la tierra, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias. Permite, Señor, que esta verdad tuya quede incrustada, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser, que alcance hasta nuestros tuétanos en los huesos, Padre, y que nosotros podamos ser un fiel testimonio tuyo acá en la tierra, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo te damos gracias, Papito lindo. La gloria sea para ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, mi Rey precioso. Gracias, Padre Santo. Sentémonos, hermanos. Decíamos que estamos en el tema número 34, echando fuera demonios. A estas alturas usted ya del discipulado básico, hermano, 33 temas anteriores, hermano, ya usted está templado, hermano. Ya su dominio propio es grande, hermano. Los frutos del Espíritu se están manifestando. Y a estas alturas yo creo que usted ya si ya abrió su casa de cosecha es una bendición, y si no es que está próximo a abrirla, hermano, porque esta es la voluntad de Dios para que usted asuma el compromiso, el desafío que Dios le pone, hermano, para que usted haga esa santa, esa agradable y esa perfecta voluntad. Entonces le decía que a estas alturas yo creo que usted ya tiene claridad que existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas, hermano. Ese reino oscuro, hermano. Oh, precioso Padre. Este reino oscuro que es enemigo totalmente de Dios. Y es un ente espiritual, hermano, frente a otro ente espiritual. Solo que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios ese ente espiritual dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cuerpo, hermano. Precioso Padre bendito, gracias, Señor. Esto obviamente
de hablar de echar fuera demonios, porque usted recordará que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Son gobernadores, hermanos, son demonios. Es Satanás y su séquito de esos espíritus caídos, hermanos, que un día desobedecieron a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar ahí alertados, equipados para hacer realmente en el poder de Dios lo que nosotros en autoridad de Dios podemos hacer, hermano. Oh, precioso Dios. Este reino de las tinieblas siempre está oponiéndose a Dios. Se está oponiendo al reino de la luz, hermano. Se está oponiendo al trabajo que usted y yo hemos sido llamados a realizar, hermano. Oh, precioso Dios. Ese reino de oscuridad, de tinieblas, es un reino que miente, hermano, es un reino que roba, es un reino que destruye y que mata. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo de la gloria, ese precioso Dios todopoderoso, hecho hombre acá en la tierra, vino para destruir las obras de Satanás, hermano. Y Él las destruyó en forma directa en su misión acá, hermano. Pero ahora Él delegó esa autoridad en nosotros, en su iglesia, para que nosotros vayamos y en su nombre, viviendo en santidad, viviendo en santidad, en obediencia, nosotros podamos también hacer esos prodigios, esas señales, oh precioso Dios, esos milagros que Él prometió que nosotros sus hijos haremos, y más grandes, dijo, lo harán en mi nombre. Echarán fuera demonios, dijo, ¿verdad? Usted lo recuerda, hermano. Bueno, el reino de Dios se acercó acá a la humanidad, hermano. Bendito Dios que está con nosotros. Ahora procuremos nosotros que esté en otros, hermano, en nuestro prójimo. Yo quiero llevarlo, hermano, al Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas. Está Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer libro del Nuevo Testamento, hermano. Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas. Y vamos a leer el capítulo número 14, hermano, para que tomemos contexto de cuál es el significado de echar fuera demonios. Capítulo 14, versículo 14 en adelante, hermano. Oh, precioso Dios. Capítulo 11 es, hermano. Es capítulo 11, versículo 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Es de lo que estábamos hablando, de los milagros, de los prodigios, de las señales, del poder, de la autoridad en Jesucristo, por cuanto me ungió, por cuanto he recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo. Es el que usted y yo hemos recibido para hacer eso mismo, hermano. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esto les dijo en pocas palabras, un reino dividido no prevalece, de manera que nosotros tenemos que estar en una misma dirección con Dios, hermano, y en una misma visión con Dios y con la obra, con el ministerio en donde nosotros hemos sido llamados a congregarnos y a trabajar como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho fuera los demonios. Ni modo, ¿cómo un demonio iba a echar fuera a otro demonio, hermano? Tremenda mentira la que ellos estaban alzando contra nuestro Señor Jesucristo. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gracias, Padre bendito. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Oh, estamos armados. Tenemos la armadura de Dios en nuestra vida, hermano. El poder de Dios, la autoridad de Dios, pero haciendo su voluntad. Hay fe, hay gracia,
hay oración. Padre bendito, hay santidad, hay obediencia en nosotros, hermano. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Oh, precioso Padre bendito, mi Rey precioso. Conforme a esta porción bíblica, hermanos, de la palabra de Dios, entendemos que cuando predicamos el reino de Dios, nos acompañan señales y prodigios, milagros, hermano. Y tenemos poder para hacer las mismas cosas, les explicaba, que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entre ellas, acabamos de compartir, echar fuera demonios, hermano. Dice que había un demonio que tenía muda a una persona, pero que salió el demonio cuando lo echó fuera y este mudo habló, hermano. Bendito Dios. Eso usted y yo, en la autoridad, en la guianza, en el poder, en la verdad absoluta de Dios, podemos hacerlo, hermano. Es cuestión de que lo creamos, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Y para el Dios Todopoderoso no hay absolutamente nada imposible, hermano. No necesitamos completar muchos cursos, hermano, de seminarios, de discipulados. Es cuestión de que usted lo crea y con humildad, con obediencia, con santidad, hermano, usted interceda y usted eche fuera esos demonios, hermano. Oh, precioso Padre. Es necesario entonces creer, hermano, en Jesucristo y en su autoridad, y hacerlo en el poder de su Espíritu Santo o de su Santo Espíritu. Oh, precioso Dios. Y no en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas eso no podemos hacerlo, hermano. Esta autoridad, hermano, esta presencia del Espíritu Santo a nosotros nos concede, nos otorga autoridad divina, hermano. Autoridad espiritual, autoridad celestial. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y es ahí donde se manifiestan los frutos del reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, en donde habrá autoridad, en donde habrá poder, hermano. Y ciertamente tener victoria frente a Satanás, hermano, es una obligación en los hijos de Dios, hermano. Nosotros fuimos llamados para vencer, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para poner a Satanás donde está, hermano, por estrado de nuestros pies, hermano. Ahí abajo de nuestros pies está. Al mismo tiempo, hermano, es una señal de la unción, esa cobertura que Dios implanta en nosotros, que delega, que traslada, hermanos. Es poder de Dios acompañándonos a donde nosotros vayamos, hermano. Pero leímos que un reino dividido no prevalece, hermano. Así exactamente lo leímos. Y es que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. No es Satanás quien echa fuera a los demonios, sino nosotros, mediante la autoridad que nos ha sido conferida, hermano, precioso Dios, y con la presencia, decíamos, del Espíritu Santo, el conocimiento de la verdad de Dios. Hoy en día, hermano, existen personas que quieren echar fuera demonios. Siempre ha pasado, hermano, es hasta bíblico, hermano, pero tienen comunión con ellos, hermano. Tienen comunión con los demonios, no pueden echar fuera a los demonios. En otras palabras, no pueden estar desobedeciendo a Dios, no pueden apartarse de la palabra, no pueden vivir fuera de la santidad y pretender ir a echar fuera a un demonio, hermano. Oh, precioso Dios. Ellos practican cosas que escuchan, hermano. Con su boca dicen unas cosas, pero con su vida, con su actitud hacen cosas muy diferentes. A veces creen en el espiritismo, en el ocultismo, hermano. Y esto nos aparta completamente de la santidad. Y esto no da autoridad, hermano. Automáticamente perdemos la cobertura de Dios. Se aparta la unción, hermano, sobre nosotros para hacer estas señales, estos prodigios, estos milagros, hermano. Oh, precioso Dios. Los hijos de Dios somos enemigos del diablo. Los hijos de Dios ungidos, hermano. Los que obedecemos a Dios, los que vivimos en santidad, a quienes se nos ha delegado una autoridad, nosotros somos enemigos de Satanás. Y no dude que Él va a querer ponernos cascaritas para que nos resbalemos.
Va a querer ser piedra de tropiezo en nuestra vida para que hagamos la voluntad de nuestro Dios, hermano. Pero no se olvide que hay autoridad, hermano, que hay poder en nosotros. Oh, precioso Dios. Cuando nosotros estamos en esa comunión con nuestro Dios, hermano, si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y es que el más grande, el más poderoso, dice la palabra también, el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás, hermano. Satanás es el príncipe, el Dios de este siglo, de esta era, de la tierra, hermano, precioso Dios. Pero para eso hemos venido nosotros, para traer luz. Somos luz y somos sal de la tierra, hermano. Oh, precioso, somos embajadores de nuestro Dios Todopoderoso para hacer su voluntad, para ejecutar su política. Es su palabra, es su visión, es su plan, hermano. Es para deshacer las obras de Satanás, hermano. Ese es el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esta conciencia, nunca temeremos, hermano, y siempre saldremos airosos, hermano, porque sabemos cuáles son las armas, cuál es el equipo de nuestra milicia, hermano, para derrotar a esos que bregan en el reino de las tinieblas. Oh, precioso Padre, cuando nosotros batallamos, hermano, por un alma, hermano, debemos hacerlo siempre en el nombre de Cristo Jesús, hermano, teniendo plena conciencia de que la batalla es entre reinos, hermano, reinos espirituales. Y lo precioso es que tenemos que entender que el reino de Dios prevalece frente al otro, hermano. Es decir, el reino de la luz viene a sustituir, hermano, a eliminar, a quitar de una vez, hermano, el reino de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, hermano. Bendito sea Él. Bueno, vamos a revisar acá, hermano, cómo es que usted debe ejercer esa autoridad. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor escrito por Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos, y nos ubicamos en el capítulo 17. Oh, precioso Dios. Vamos a ver. Perdón, hermanos, capítulo 1, hermano, de Marcos, capítulo 1, y leamos desde el versículo 17 en adelante, hermano. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ustedes y yo, hermano. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, es una ciudad donde hizo un tremendo trabajo nuestro Señor en su misión, hermano. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es que la tenía o la sigue teniendo mi precioso Dios Todopoderoso, Jesucristo de la gloria, hermano. Y no como los escribas, hermano, esos que trasladaban, hermano, la palabra de Dios a puño y letra, hermano. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Mire qué orden, mire qué autoridad, hermano, que es la que usted debe ejercer, al igual que yo ahora, en el nombre de Jesús. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Nos van a obedecer, hermano, cuando lo hagamos en santidad, en obediencia, con la verdadera autoridad de Dios, hermano. Y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Esta historia, hermano, está relatando de cuando nuestro Señor Jesucristo entró en esa sinagoga y un muchacho endemoniado por ahí comenzó a dar voces. Lo compartíamos. Jesucristo, nuestro Señor, lo reprendió con esa autoridad maravillosa, hermano. Y él dice que el muchacho quedó libre del demonio. El demonio al hablar lo hizo en plural, declarando automáticamente que eran muchos. Oh, precioso Dios. Sin embargo, Jesús les habló en singular y con total autoridad. Para él no contó el hecho de que fueran pocos o muchos, hermanos, los que estaban dentro del muchacho. No era si era un espíritu inmundo o eran muchos, hermanos. Legiones pueden ser, hermano. 6,000 es una legión aproximadamente de espíritus inmundos pueden estar en una persona. Pero la autoridad con la que lo vayamos a hacer, la fe, hermano, la santidad, la obediencia, esa va a determinar. Ahí se manifestará el poder de Dios, hermano. Precioso Dios. Decíamos que no importa si son pocos o muchos. El hecho es de que, oh precioso Dios, que obedecieran el mandato de Él y que obedezcan nuestro mandato, hermano. Lo importante es que no nos tenemos que distraer, hermano. Él tampoco se distrajo y mantuvo su objetivo, hermano, lograr la liberación del muchacho. Oh precioso Dios. A Satanás no se le pide de favor, hermano. A Satanás se le ordena. Usted le da instrucciones para que se sujete a su mandato, hermano, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. No se argumenta ni se discute con él, hermano, sino que se le ordena que salga de la persona que está poseída, hermano. Oh precioso Padre. Dice la palabra que los asistentes a la sinagoga se maravillaron de lo sucedido, preguntando qué nueva doctrina era esa, hermano. Echar fuera demonios es un principio doctrinal enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y en mi nombre, bueno, y por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y hombre, Padre bendito, mi Rey precioso, y en mi nombre echarán fuera demonios. Oh precioso Padre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres. Y desde un inicio les enseñó que no es con espada, hermano. No son con armas humanas, hermano, ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu, hermano. Oh, precioso Dios. Fue de lo primeritito que Él les enseñó al demostrarles que es Dios, hermano, revestido de poder, de autoridad. Oh, precioso Padre, maravilloso Padre. Y ahí está la instrucción, y usted la conoce en Marcos capítulo 16, segundo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 16, del versículo 15 al 18, usted va a encontrar esa porción donde le está dando instrucciones a sus discípulos, hermano. Instrucciones que hasta el día de hoy nosotros recibimos en su nombre, para hacer su voluntad, hermano. Ahí tenemos que ir nosotros a predicar, hermano, a toda criatura. Oh precioso Dios, a libertar a las personas oprimidas, hermano, a los endemoniados, hermano. Por amor a ellos nosotros debemos aprender a echar fuera a los demonios en la autoridad de Dios, hermano. Los demonios no salen por mencionar o repetir el nombre de Jesús, hermano. Eso no se trata simplemente de una fórmula mágica. Usted dice, en el nombre de Jesús te ordeno, demonio, que te vayas de acá. Eso no funciona, hermano. Sino porque le ordenamos en representación de Jesús y estamos revestidos de su poder, hermano, mediante la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo alcanza a comprender? Qué gran diferencia, hermano. Somos sus embajadores, decíamos. Oh precioso Dios, para hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo. No es con su nombre, es en su nombre, en su representación, hermano, que nosotros tenemos autoridad para vencer a Satanás. Ahí siempre en el libro de Marcos, hermano, en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Marcos, en el capítulo 5 del versículo 1 al 13, usted puede leer una historia del endemoniado gadareno, hermano.
se identificó como una legión, hermano. Le decía que son aproximadamente unos 6,000 soldados. En este caso, por la ilustración, son 6,000 espíritus inmundos, demonios, hermano. En el mundo terrenal se conoce esta forma de cuantificar una legión, hermano. Pero ahí estaba nuestro Señor haciendo también esa tarea, Padre bendito. No nos debe importar cuántos son, decíamos. Nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestra fe, hermano, esa marcará la diferencia para que vayamos en el nombre de Jesucristo de la gloria, hermano, en la presencia, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces esto sí será suficiente para lograr la victoria frente a aquellos que están cautivos, hermano, endemoniados, para aquellos que definitivamente necesitan ser libertados, porque se hace fiel la promesa de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, hermano. Discernir entre la carne y el espíritu es bien importante, hermano. Para trabajar en la liberación de personas debe existir el adecuado discernimiento, entendimiento, hermano, entre estos dos aspectos. Ya hay personas que se escudan en el demonio para dar cumplimiento a las exigencias de la carne, hermano. Oh, precioso Dios. A veces hay celos, hay contiendas, hay fornicación y toda forma de desobediencia, de pecado, hermano. Yo quiero llevarlo a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, hermano, a los de Galacia. Y leamos en el capítulo 5, del versículo 19 al 21, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son de las que tenemos que apartarnos y que no van a permitir que nosotros podamos ejercer la autoridad de Dios en nuestra vida y alcanzar a ver los prodigios, las señales y los milagros, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, precioso Padre. No podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver la promesa del reino de los cielos en nosotros, hermano. Es claro, hermano, enseñar que son frutos de la carne y el yo, más que de Satanás muchas veces, hermano. Es increíble esto. A las obras de la carne no se les reprende, hermano. Nosotros no estamos para reprender a las obras de la carne. A estas se les hace morir. Las obras de la carne tienen que morir. Tenemos que morir nosotros. Dice la palabra que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. De manera que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que el que está en nosotros, que es Dios Todopoderoso, que es Jesucristo de la gloria, que es el Espíritu Santo, dé los frutos, hermano. Precioso Dios. Y entonces podamos nosotros manifestar esa autoridad delegada para echar fuera demonios. Ahí Marcos capítulo 3 y versículo 13 muestra cómo nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, hermano, y les delegó autoridad de predicar, de sanar enfermos y de echar fuera demonios, hermano. Y también en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas, en el capítulo 10, del versículo 17 al 20, hermano, usted ve cómo después de haber llamado 12, nuestro Señor llama a los siguientes, que son 70, y los revistió del mismo poder, de la misma autoridad, hermano. Les dijo nuestro Señor que no se regocijaran, hermano, por echar fuera un demonio, sino que era mucho más glorioso aún que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, hermano. Oh, precioso Dios. Este hecho nos vincula a Dios como hijos y por lo tanto, hermano, tenemos autoridad. Esto es importante para que el demonio tiemble y se sujete. Es porque nosotros somos ya parte del reino de los cielos.
Es porque nosotros hemos sido revestidos de autoridad de Dios aquí en la tierra. Es a eso a lo que verdaderamente tenemos que estar agradecidos, hermano. Porque entonces se hará la voluntad de Dios a través de nosotros, hermano. Jesucristo dijo claramente que tenemos poder contra y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos haría daño, hermano. Es que es Dios todopoderoso. No hay poder más grande en el universo. Es el único ser no hecho, hermano. De ahí todo ha sido hecho por Él y para Él. Oh, precioso Dios. Nosotros al echar fuera un demonio no debemos ni por asomo, hermano, ni por asomo, ni siquiera pensarlo, hermano, que el demonio nos puede contaminar, hermano. Falso, hermano. Vamos en el poder, vamos en la autoridad, vamos en la fe, vamos en la obediencia, vamos en la santidad, hermano. No nos puede dañar, hermano. O incluso pensar como algunas enseñanzas equivocadas que se nos puede alojar a nosotros, hermano. Imposible, hermano. Ellos conocen quién es Jesucristo de la gloria, hermano. Y saben bien, hermano, quién soy yo. Así dijo el apóstol Pablo, hermano. Oh, precioso Dios. ¿Quiere leerlo en el libro de los Hechos? Después de los primeros 4 libros de la Biblia, Evangelio de nuestro Señor, está el libro de los Hechos y vamos al capítulo 19. Versículo 15, hermano. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es. Pablo. Ah, Padre bendito. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí estaba la relación de cuando las personas que no viven en santidad, que no viven en obediencia, pretenden utilizar la autoridad de Dios, no funciona. Pero el demonio fue claro y dijo: a Jesús conozco y a Pablo. De manera que yo espero que cuando usted se acerque a libertar, a sanar a una persona, ese que está atormentando a ese nuestro prójimo, nuestro semejante, diga: a Jesucristo conozco y a ti también. Por lo mismo yo me aparto de este cuerpo, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que tú eres un varón de Dios. Yo sé que tú eres una mujer, una varona de Dios, con autoridad de Dios, para hacer realmente que nosotros nos sujetemos, nos sometamos, que nosotros obedezcamos a tu palabra. Oh, precioso Padre Santo. Gracias, Señor. Finalmente, hermanos, en este tema que es parte del trabajo que hemos venido a hacer acá en la tierra, de librar esa batalla contra el reino de las tinieblas, hermano. Aquellos que han sido libres deben aprender que no deben jugar con la libertad. Hay que hacerles ver que no se juega con la libertad, que nuestro Señor Jesucristo, que el poder de Dios, que el Espíritu Santo, que la misericordia de Dios y la nuestra también, que el amor nuestro hacia ellos no es para que jueguen con eso, hermano. Que si nosotros hemos llegado y los hemos libertado en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, hermano, ellos deben apartarse. Oh, precioso Dios, deben apartarse de dar lugar de que, dice la palabra, de que este espíritu que ha salido de ellos, este espíritu inmundo, regrese y encuentre la casa vacía, y a cambio de quedarse él ahí, dice que va a traer 7 demonios peores a aquel que salió de la persona. Oh, precioso Dios. Debemos instruirles que no se juega realmente con la liberación, porque su postrer estado será peor que el primero. En el amor de Jesús, hermano, en el amor de Jesús, yo los exhorto para que ustedes crean verdaderamente que esa autoridad que ha sido depositada en nosotros sirva a los propósitos, a los anhelos, a la voluntad, al plan, a la visión de Dios, hermano. Que entre otras cosas, más allá, hermano, es deshacer las obras de Satanás, que a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Yo espero verlos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor les bendiga, hermanos. La gloria sea para el Señor.
pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta